Otro experimento algo marginal resultó más exitoso y llamó la atención. Junto a la práctica usual de atrapar los alimentos que caían del aire, decidí dejarlos caer al suelo sin atraparlos. A tal efecto, cuando la comida llegaba, daba un salto cuya longitud siempre calculaba porque fuera insuficiente. En la mayoría de los casos, el alimento caía tosca e indiferentemente al suelo y yo me arrojaba sobre él. No solo con la ira del que tiene hambre, sino con la del que está decepcionado. Pero en casos aislados ocurrió algo muy diferente, realmente maravilloso. La comida no cayó, sino que me siguió en el aire. La comida perseguía al hambriento. No duraba mucho tiempo, solo un breve intervalo. Entonces caía o desaparecía totalmente o, en el caso más frecuente, mi avidez daba por finalizado prematuramente el experimento, ya que me devoraba la comida. De todas maneras, me sentía feliz, me envolvía en rumores, despertaba inquietud y atención. Encontré a mis conocidos más abiertos a mis preguntas. En sus ojos vi un brillo suplicante de ayuda y, aunque solo fuese el reflejo de sus propias miradas, no quería nada más. Me sentía satisfecho. Todo ello hasta que me enteré, y los otros se enteraron conmigo, de que este experimento había sido ya descrito por la ciencia de una manera mucho más completa y lograda, pero hacía mucho tiempo que no se llevaba a cabo por la dificultad que entrañaba el autodominio que exigía, y porque su supuesta carencia de importancia científica desaconsejaba su repetición. Tan solo demostraba lo que yo sabía, que el suelo no toma su alimento solo verticalmente desde arriba, sino también en oblicuo, incluso en espiral. No me descorazoné, era todavía muy joven, pero el contrario a aquello me estimuló para hacer la que quizá fuera la mayor obra de mi vida. No tuve en cuenta la desaprobación científica de mi experimento, pero en estos casos no ayuda la fe, sino solo las pruebas, y yo quería lograr estas, y quise sacar a plena luz este experimento originariamente marginal y llevarla al centro mismo de la investigación. Quería comprobar que si yo retrocedía ante el alimento, no era el suelo lo que atraía hacia él con una trayectoria oblicua, sino era yo el que lo atraía. No pude llevar mucho más allá de este experimento, porque no aguantaba mucho tiempo tener un buen bocado ante los ojos y al mismo tiempo experimentar científicamente. Pero quise hacer otra cosa. Quise, mientras lo soportaba, ayunar por completo, evitando así la visión de la comida y su tentación. Si me quedaba tumbado y permanecía con los ojos cerrados de día y de noche, sin que me preocupase la visión o la captura de alimentos tomando alguna medida adicional, y persistía en la inevitable e irracional aspersión del suelo, en la que secretamente confiaba, y continuaba el sereno recitado de los dichos y las canciones, evitando bailar para no debilitarme, esperando que la comida bajase desde arriba y que, sin ocuparme en absoluto del suelo, golpease contra mi boca para que yo le diese acceso. Cuando esto ocurría, es cierto que la ciencia no era refutada, pues tenía suficiente elasticidad para asumir excepciones y casos particulares, pero ¿qué decía el pueblo llano? ¿Que afortunadamente no tiene la misma elasticidad? Porque esta no era una excepción, como las que nos refiere la historia, en la que alguien por enfermedad física o melancolía se niega a preparar los alimentos, a buscarlos o a ingerirlos y, después, la especie canina se une en fórmulas de conjuro, desviando los alimentos de su trayectoria natural y haciéndolos llegar a la boca del enfermo. Yo, en cambio, que estaba perfectamente fuerte y sano, con un apetito tan magnífico que durante días enteros me impedía pensar en algo diferente que en la comida, quiera creerse o no, me sometí voluntariamente al ayuno. Estaba en condiciones de ocuparme del descenso de los alimentos y hasta quería hacerlo, pero no necesitaba de ninguna ayuda de los otros perros y me opuse a ella de la manera más decidida. Me busqué un lugar adecuado en un matorral distante, donde no oyera conversaciones de comida, ni el chasquear de la lengua, ni crujido de huesos, y me acosté allí después de haberme quedado ahito de comer. Quería, a ser posible, pasar todo el tiempo con los ojos cerrados. Mientras la comida no llegara a mí, no saldría de una noche continua, aunque pasaran días y semanas. Entretanto, y esto era una grave dificultad adicional, debía además dormir muy poco o no dormir en absoluto, pues no solo tenía que hacer conjuros para la bajada de los alimentos, sino también estar prevenido para que la llegada de la comida no me sorprendiera durmiendo. Por otra parte, el sueño me resultaba ventajoso, pues dormido podía ayunar durante mucho más tiempo que en vela. Por esos motivos, decidí dividir cuidadosamente el tiempo y dormir mucho, pero a cortos intervalos. Conseguí esto apoyando la cabeza sobre una débil rama que, quebrándose rápidamente, me hacía despertar. Así permanecí tumbado. Dormía y vigilaba soñando o cantando tranquilamente para mí.
Hubo una primera época que transcurrió sin éxitos. Tal vez en el lugar de donde procedían los alimentos había pasado inadvertido que me resistía al curso habitual de los acontecimientos, y por eso todo permaneció sin cambios. En mi esfuerzo, me inquietaba el temor de que los perros, echándome de menos, me descubrieran y emprendieran algo contra mí. Un segundo temor era que, por la mera aspiración, el suelo, a pesar de que la ciencia decía que era estéril, produjera el llamado alimento casual y olor a me tentara. Pero de momento no sucedió nada semejante y pude seguir ayunando. Con independencia de estos temores estaba, por lo demás, tranquilo, más de lo que lo había estado nunca. A pesar de que trabajaba con la intención de refutar la ciencia, sentía agrado y la consabida tranquilidad de los científicos. En mis enseñaciones conseguía el perdón de la ciencia. También había en ella un lugar para mis investigaciones. Me consolaba ver que, por muy exitosas que fueran mis investigaciones, yo no estaba perdido para el género perruno, y la ciencia estaba de mi parte. Ella misma emprendería la interpretación de mis éxitos y esta promesa sería ya un logro, mientras que, hasta el momento, me había sentido en lo más íntimo como un paria que salvajemente había violado los muros de su patria, yendo más allá de ellos. Ahora sería recibido con los mayores honores. El ansiado calor de una asamblea de cuerpos de perros se adueñaría de mí, me elevaría, me haría ir sobre los hombros de los miembros de mi pueblo. Mi empresa me parecía tan importante que allí mismo, entre aquellos tranquilos matorrales, empecé a llorar. Lo cual no era muy comprensible, pues, si esperaba obtener una recompensa, ¿por qué lloraba? ¿Acaso solo de satisfacción? Siempre que me he sentido bien, algo muy propio de contadas ocasiones, he llorado. Pero esto duró poco. Las bellas imágenes se desvanecieron paulatinamente con el recrudecimiento del hambre. Todo acabó pronto, y después de que se disiparon por completo las fantasías y la emoción, me quedé solo con el hambre quemándome las entrañas. Esto es el hambre. Me dije infinidad de veces intentando abrigar la creencia de que el hambre y yo éramos dos realidades diferentes, y que yo podría desembarazarme de ella como de un amante insistente y molesto. Pero, en realidad, nos habíamos convertido dolorosamente en uno, y cuando yo me decía, esto es el hambre, era en el fondo el hambre de la que hablaba mofándose de mí. ¡Qué tiempo más atroz! Todavía tiemblo cuando pienso en él, no solo por lo que padecí, sino sobre todo porque no lo di por terminado entonces, porque deberé volver a apurar todo ese sufrimiento si quiero conseguir algo, pues considero el ayuno el más firme apoyo de mis investigaciones. El ayuno es el que me guía a mi camino. Lo más alto solo puede obtenerse mediante el mayor de los esfuerzos, y eso sí que realmente puede obtenerse. Y el mayor sacrificio entre nosotros es el ayuno voluntario. Si recuerdo aquellos tiempos, es importante para mi vida escarbar en ellos. Imagino también los tiempos que me amenazan. Es como si debiera dejar extinguir una vida antes de reponerse de ese intento. Todos los años de mi vida adulta me separan de aquel esfuerzo, pero todavía no estoy recuperado. Cuando vuelva a retomar el ayuno, tendré mi decisión de la que fui capaz. Todo ello por mi mayor experiencia y comprensión de la necesidad del ensayo. Pero mis fuerzas son más escasas desde aquel entonces, y la sola previsión de los horrores que pasaré incita ya mi desfallecimiento. Mi apetito, que es cada vez menor, no me ayudará. Rebajará el mérito de mi intento y probablemente me obligará a ayunar más de lo que hubiera sido necesario. Creo haber aclarado estas y otras condiciones previas. Entre tanto, no han faltado ensayos previos. Con suficiente frecuencia he hecho escarceos por el ayuno, pero todavía no estaba preparado para lo más extremo, y el entusiasmo de la juventud hace ya mucho tiempo que se fue. Ya se disipó entonces en medio del ayuno. A veces, ciertos pensamientos me torturaron. Nuestros primeros padres se me aparecieron amenazadores. Yo, aunque no me atreva a decirlo abiertamente, los considero culpables de todo, y podría haber contestado sus amenazas con otras amenazas, pero me inclino ante su saber, pues proviene de fuentes que ya no conocemos. Por ello, a pesar de que algo me impulsa a luchar contra ellos, nunca violaré abiertamente sus leyes. Solo haré avanzadillas por entre sus fisuras, para las que tengo un olfato especial. Respecto al ayuno, me remitiré al famoso diálogo en cuyo transcurso uno de los sabios expresó su propósito de prohibir el ayuno, a lo que otro repuso con la pregunta: entonces, ¿quién ayunaría? Y el primero fue convencido y renunció a la prohibición. Sin embargo, la pregunta vuelve a ser formulada: ¿es que no ha sido prohibido el ayuno? La mayor parte de los comentaristas lo niegan, entienden que el ayuno está permitido, están de acuerdo con el segundo sabio y no temen ninguna consecuencia indeseable por este descarriado comentario.
Me había asegurado de esto antes de comenzar mi propio ayuno, pero ahora que me retuerzo de hambre y, en mi confusión mental, busco la salvación en mis cuartos traseros, lamiéndolos, masticándolos y succionándolos desesperadamente hasta arriba, hasta el ano. La interpretación general de esta conversación me parece totalmente errónea. Maldigo la ciencia de los exegetas, me maldigo a mí mismo por haberme dejado engañar. La conversación tan solo contiene, como un niño hubiera reconocido, una única prohibición del ayuno. El primer sabio quería prohibir el ayuno. Lo que un sabio quiere ya ha sucedido. Por lo tanto, el ayuno ya estaba prohibido. El segundo sabio no solo estaba de acuerdo, sino que incluso consideró imposible el ayuno. Acumuló a la primera prohibición una segunda, la prohibición de la naturaleza perruna misma. El primer sabio reconoció esta prohibición y retiró la primera. Es decir, según esta interpretación, él ordenó a los perros obrar con inteligencia y prohibirse a sí mismos el ayuno. Esto suponía una triple prohibición en lugar de una sola, y los tres habían sido violadas por mí. Al menos podría haber obedecido con cierto retraso dando por terminado mi ayuno, pero en medio del sufrimiento sentí la tentación de seguir ayunando y me abandoné codiciosamente como un perro desconocido. No podía terminar. Quizá estuviera muy débil para levantarme y buscar protección en lugares poblados. Me revolcaba en aquel ramaje. Ya no podía dormir. Por todos los sitios oía ruido. Un mundo que había permanecido dormido durante mi vida anterior pareció despertar con mi ayuno. Tenía la sensación de que nunca más volvería a comer porque entonces llevaría al silencio un mundo cuyos sonidos se habían liberado, y no me sentía capaz de ello. Sin duda que el ruido más sonoroso provenía de mi barriga. Con frecuencia dejaba reposar mi oído en ella, y mis ojos debieron ser presa del espanto, pues apenas pude creer lo que estaba oyendo. Y, cuando todo estaba llegando al extremo, el mareo se adueñó de mi ser, que realizó entonces de salvación privados de sentido. Empecé a oler alimentos escogidos que hacía mucho tiempo que no había comido, auténticas alegrías de mi niñez. Sí, percibí el aroma de los pechos de mi madre. Olvidé mi decisión de ejercer resistencia contra los olores, o, para ser más exactos, no lo olvidé, como si eso formara parte de mi decisión. Me arrastraba hacia otras partes solo un poco y me balanceaba como si quisiera estar ante el alimento para inmediatamente evitarlo. No me decepcionó no encontrar nada. Los alimentos estaban ahí, tan solo a una distancia de 2 pasos. Las patas se me doblaban antes de alcanzarlos. Al mismo tiempo supe que no había nada, que aquellos ligeros movimientos estaban provocados por el miedo al hundimiento definitivo en un lugar que, sin embargo, no podría abandonar nunca. Las últimas esperanzas y las últimas tentaciones se desvanecieron. Aquí terminaría míseramente. ¿Qué habría sido de mis investigaciones, ensayos infantiles de una época feliz e infantil? Ahora iba en serio. Ahora la investigación podría haber demostrado su valor, pero ¿dónde había quedado? Aquí solo había un perro indefenso, casi sin resuello, que con ranqueante prisa y sin saberlo, estaba asperjando el suelo, pero no podía extraer de su memoria ni lo más mínimo de aquellas palabras mágicas, ni siquiera el pequeño verso con el que los neonatos se cobijan bajo su madre. Era como si no estuviera separado de los hermanos por un corto espacio, sino como si estuviera muy apartado de todo, como si no estuviera muriendo de hambre, sino por abandono. Estaba claro que nadie se ocupaba de mí, nadie, ni bajo la tierra ni sobre ella, desde las alturas. Moría por su indiferencia les decía, él se muere, pues así sea. Y, ¿no estaba en el fondo de acuerdo con ellos? ¿No decía lo mismo? ¿No había perseguido este abandono? Es verdad, perros, pero no para este fin, sino para alcanzar la verdad y salir de este mundo de mentira donde no se encuentra nadie que sepa nada de la verdad, ni tampoco sé nada yo. Yo vivo desde mi nacimiento en la mentira. Tal vez la verdad no estuviese tan lejana y no estuviera tan abandonado por los otros como yo creía. Tal vez solo había sido abandonado por mí, que estaba abandonado y muriéndome. Pero no se muere con la rapidez que piensa un perro excitado. Solo me desmayé, y cuando me levanté y abrí los ojos, había un perro desconocido junto a mí. No tenía hambre, me sentía vigoroso. Mis articulaciones me parecían en buen funcionamiento, aun cuando no hice ningún intento de probarlas levantándome. Realmente allí no vi más que antes. Vi un perro hermoso, pero no fuera de lo común. No vi nada más. Sin embargo, me pareció ver algo más que antes. Debajo de mí había sangre. Al principio pensé que era el alimento, pero luego me di cuenta de que había vomitado sangre. Aparte la mirada de ella y miré al perro. Era delgado, de patas largas, castaño. Estaba manchado de blanco por acá y por allá, y tenía una mirada bonita e intensa. «¿Qué haces aquí?», preguntó. «Debes marcharte».
Ahora no puedo marcharme, dije sin más explicaciones. Como iba a explicárselo a todos, incluso él parecía tener prisa. Por favor, márchate, volvió a decir mientras levantaba una pata tras otra. Déjame, le repliqué. Vete y no te preocupes por mí, los demás tampoco se preocupan. Te lo digo por tu bien, insistió él. Pídemelo por la razón que quieras, le dije. Pero aunque quisiera, no puedo andar. No es cierto, dijo sonriendo. Puedes andar. Precisamente porque pareces estar muy débil, te pido que te vayas despacio. Si te demoras, luego tendrás que correr. Ese es mi problema, dije. Es también el mío, comentó triste por mi obstinación. Aparentemente quería dejarme aquí de momento, pero no perdió la posibilidad de acercarse cariñosamente. En otra época tal vez se lo hubiera tolerado a aquel perro tan bello, pero entonces no lo comprendí. Sentí espanto. ¡Fuera! Grité con la fuerza del que no tenía otra defensa. Te dejo, dijo apartándose lentamente. Eres maravilloso. ¿No te gustó? Me gustaría si te marcharas y me dejaras en paz, contesté, pero no estaba tan seguro como trataba de hacerle creer. Con mis sentidos aguzados por el ayuno, veía y oía algo que solo estaba en ciernes, crecía, se aproximaba y ya lo sabía. Ese perro tiene el poder de apartarte, aunque todavía no puedes imaginarte cómo te levantarás. Yo ahora lo miraba con creciente curiosidad a él que, ante mi hosca respuesta, solo había movido ligeramente la cabeza. ¿Quién eres?, pregunté. Un cazador, dijo él. ¿Y por qué no quieres que me quede aquí?, le pregunté. Me molestas, contestó. No puedo cazar si tú te quedas aquí. Inténtalo, le dije. Tal vez puedas hacerlo. No, dijo. Lo siento, pero debes marcharte. Abandona la casa por hoy, le pedí. No, insistió. Debo cazar. Debo marcharme. Debes cazar, le dije. ¿Sabes por qué siempre hay un deber? No, respondió. Aquí no hay nada que entender. Son cosas evidentes y naturales. Sin embargo, le dije, no te gusta tener que apartarte de aquí y lo haces. Así es, asintió. Así es, repetí enojado. Esto no es una respuesta. ¿Qué renuncia te parece más fácil? ¿La renuncia a la casa o a la de expulsarme? Renunciar a la casa, dijo sin dudarlo. Entonces, continué, aquí hay una contradicción. ¿Qué contradicción, querido congénere?, preguntó. ¿No comprendes que tengo un deber? ¿No comprendes lo evidente? Ya no repliqué nada, pues, por imperceptibles detalles en los que tal vez nadie aparte de mí hubiera notado, sabía, sintiendo al mismo tiempo una nueva vida como solo la da el espanto, que desde lo profundo del pecho del perro iba a iniciarse un canto. ¿Vas a cantar?, dije. Sí, afirmó con seriedad. Voy a cantar dentro de poco, pero no todavía. ¿Vas a empezar ahora?, le dije. No, replicó él. Todavía no, pero prepárate. Ya te escucho, aunque lo niegues, dijo temblando. Él calló y creí reconocer lo que ningún perro antes de mí habría reconocido. Al menos no se encuentra en la tradición ningún indicio de ello. Y me apresuré con inagotable miedo y vergüenza a hundir la cara en el charco de sangre que había delante de mí. Creí reconocer que el perro ya cantaba sin saber de que la melodía, separada de él, flotaba en el aire por encima suyo, siguiendo sus propias leyes, como si ya no le perteneciera a él y solo fuera dirigida hacia mí. Hoy, naturalmente, niego este tipo de conocimientos y los atribuyo a la excitación en la que me encontraba. Mas, aunque fuese un error, no carecía de grandeza. Fue la única realidad que pude traer de mi tiempo de ayuno a este mundo, y al menos muestra hasta dónde podemos llegar cuando alcanzamos una completa enajenación. Yo estaba realmente fuera de mí. En circunstancias normales hubiera estado gravemente enfermo, incapaz de moverme, pero no pude resistirme a la melodía que después el perro empezó a aceptar como propia. Se hizo cada vez más intensa. Su intensidad no tenía límites y casi hizo que estallase mi oído. Pero lo más grave era que solo parecía existir para mí. Aquella voz, ante cuya sublimidad el bosque enmudecía, sonaba solo para mí. ¿Quién era yo para, aun oyéndola, aventurarme a permanecer tumbado entre mi suciedad y mi sangre? Renqueando me levanté y miré hacia abajo, hacia mis patas. Con estas no voy a poder andar, pensé, pero poseído por la melodía, empecé a volar con los saltos más magníficos. No le conté nada a mis amigos, tal vez tendría que habérselo contado nada más llegar, pero estaba demasiado débil y más tarde me pareció incomunicable. Dejaba caer en las conversaciones algunas insinuaciones que no lograba reprimir, pero estas se diluían sin dejar rastro. Físicamente me recuperé en pocas horas, pero espiritualmente aún sufro las consecuencias.
Amplié mis investigaciones a la música de los perros. Tampoco la ciencia había permanecido ociosa en este aspecto. La ciencia de la música, si estoy bien informado, es quizá más amplia que la de la alimentación y sin duda está mucho mejor fundamentada. Esto se explica porque en este terreno se puede trabajar con mucho menos apasionamiento que en aquel, y porque mientras aquí no se trata de hacer meras observaciones y sistematizarlas, allí ante todo se trata de consecuencias prácticas. Eso supone que despierta mayor respeto a la ciencia musical que la de la alimentación. Sin embargo, la primera nunca ha penetrado en el pueblo tanto como la segunda. Yo también me he sentido frente a la ciencia musical más ajeno que a la otra hasta que escuché aquella voz en el bosque. Ya el suceso de los perros músicos hizo que me llamara la atención, pero por aquella época era todavía muy joven. Tampoco es fácil acercarse a esta ciencia. Se le considera especialmente compleja y demasiado distinguida para que la masa la alcance. Aunque en aquellos perros lo más llamativo era la música que tocaban, era más importante su mutismo perruno. No encontré en ningún sitio nada similar a su horrible música, pero podía pasarla por alto. Sin embargo, su mutismo perruno lo volví a encontrar desde entonces en todos los perros. Más para penetrar en la esencia de los perros, son las investigaciones sobre la alimentación las que me parecen más adecuadas y las que conducen sin rodeos a la meta. Eso sí, tal vez me equivoque. Una zona de contacto entre ambas ciencias provocó mis sospechas. Se trata de lo relativo al canto que hace bajar la comida. Para mí es un gran obstáculo no haber profundizado suficientemente en la ciencia musical. Ni siquiera me puedo contar entre los que la ciencia menosprecia como medianamente eruditos. Esto debo tenerlo siempre presente. No podría superar ni el examen científico más fácil al que me sometería a un entendido. Esto, aparte de las circunstancias vitales ya citadas, tiene causas en primer lugar por mi poca competencia científica, mi escasa capacidad de concentración, mi mala memoria y sobre todo porque no consigo tener siempre presente el objetivo de la ciencia. Todo esto lo reconozco abiertamente, incluso con cierta alegría, pues la razón más profunda de mi incapacidad científica parece estribar en un instinto que no parece ser malo. Si quisiera jactarme de ello, podría decir que precisamente este instinto ha destrozado mis capacidades científicas. Yo en las cuestiones corrientes y cotidianas, que, por cierto, son las más difíciles, he demostrado un entendimiento aceptable y además conozco bien, si no la ciencia, sí a los científicos, como lo demuestran mis resultados. Pero eso sería muy extraño que mis patas no hubieran podido alcanzar el primer escalón de la ciencia. Fue precisamente ese instinto lo que me hizo apreciar la libertad por encima de todo por el bien de la ciencia, pero de una ciencia muy distinta de la que hoy se cultiva, una ciencia última, la libertad. Ciertamente, la libertad que es hoy posible es un arbusto raquítico, pero, al fin y al cabo, es libertad, que al fin y al cabo es un bien.